Bienvenidos a todos los que han podido venir acá al museo en este horario tan complejo que tenemos, ¿no? Pero muchas gracias por asistir a esta actividad que estamos realizando en el marco de la exposición Rosa Barba, evocando un espacio más allá del cine. De hecho, esta es la última semana que tenemos la exposición en nuestras salas y realmente es un proyecto que parte del trabajo de esta artista italiana, ¿no? Que explora y experimenta con los equipos cinematográficos, ¿no? Con los proyectores para poder traducir un lenguaje que recoge de lo cinematográfico a un lenguaje más explorativo con sus proyectos de video, ¿no? Ha sido un proyecto que incluye 5 piezas, ¿no? Y que también busca tener un alcance sobre los medios cinematográficos analógicos, ¿no? La técnica misma, la tecnología misma, ¿no? Que de alguna manera ella recurre a este tipo de tecnología para poder incluirla dentro de sus instalaciones y le da una lectura casi como una suerte de escultura e instalación. El equipo forma parte, digamos, de esta instalación. Y hemos querido desarrollar una serie de actividades que parten de la exposición y nos interesaba mucho poder abordar y acercarnos a la historia de los cines en el Perú, ¿no? Que es algo que desde un museo de arte no necesariamente hemos tenido muchas actividades alrededor y creemos que es interesante poderlo hacerlo en el marco de esta muestra. Y vamos a tener en este conversatorio, detrás del visor, historias de los cines en el Perú, a nuestros invitados. Tenemos a Víctor Mejía, quien es arquitecto de la Universidad Ricardo Palma, magíster de Historia del Arte por la Universidad Pontificia Católica del Perú. Es profesor asociado de la Facultad de Arquitectura de la Católica, profesor de la Facultad de Arte y Diseño de la misma institución, coordinador del área de Teoría e Historia de la Facultad de Arquitectura de la PUC. Además, ha ejercido profesionalmente como arquitecto, trabaja también como curador e investigador independiente y ha publicado diversos artículos en revistas especializadas en arquitectura, arte y cine. También ejerce como editor y entre el 2013 y 2021 fue director de la Oficina de Publicaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. También tenemos a Mario Rivas, quien es un destacado sonidista peruano con una vasta experiencia en la industria cinematográfica, tanto a nivel nacional como internacional. Su carrera, que abarca desde 1977 hasta la actualidad, se caracteriza por una diversidad de trabajos en cortometrajes, largometrajes, documentales y publicidad, colaborando con una variedad de productoras y proyectos de gran renombre. En el 1988 fundó junto a Sonia Arispe el cinematógrafo de Barranco, Cinema de Arte y Ensayo. Y desde Berlín tenemos conectado a Marco Pando, quien es artista, quien vive y trabaja entre Ámsterdam, Berlín y Lima. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Católica. Entre el 2005 y 2006 participó en la reconocida residencia del Rijksakademie en Ámsterdam. En el 2018 fue elegido como artista residente de la Kunsthaus Bethanien en Alemania. Si bien Pando nació en Lima, creció en Cajamarca y este movimiento migratorio de los Andes a la capital del Perú lo llevó a cuestionar la construcción de la identidad y su relación con el pasado colonial. Desde entonces su trabajo gira en torno a la experiencia de la diáspora y los flujos migratorios que definen el mundo contemporáneo. Entonces vamos a tener presentaciones, ¿no?, individuales y en un segundo momento vamos a tener algunas preguntas que les podemos hacer directamente a nuestros participantes. Entonces empezamos con la presentación de Víctor Mejía. Ya, gracias. Ahí está bien, ¿sí, no? Sí. Bien. Sí. Ahí está bien. Perfecto. Ahí, ya, ahí está.
Sí, ponlo en pantalla completa, por favor. Bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos, por asistir. Como decía Zaira, voy a presentar algunas imágenes y plantear algunas ideas sobre la evolución arquitectónica de las salas de cine en Lima, es decir, esos espacios, esos edificios que fueron construidos para proyectar cine en nuestra ciudad. Partimos de la premisa del acontecimiento, digamos, iniciático del cine en su sentido público, con esa primera función en Francia en 1895, la primera función pública de cine. Luego de ello, en el Perú, la primera función pública de cine sucedió un par de años después, en 1897, exactamente en 1 de enero de 1897. Y esa primera etapa de proyección de películas en el Perú, en Lima, tuvo como lugar no los edificios diseñados como cines, con esa función específica, sino más bien, como pongo acá, espacios adaptados para el cine. La primera función pública, a la que mencioné, de 1897, tuvo lugar en este espacio que estamos viendo acá, el Salón Jardín Estrasburgo, en la Plaza Mayor de Lima, que estaba ubicado en el Hotel Estrasburgo, un edificio que ya en la actualidad no existe, pero que estaba en el espacio, en el emplazamiento que ocupa hoy el Club Unión, ¿sí? El Club Unión, digamos, en el lado opuesto a la Catedral de Lima, para ubicarnos un poco mejor, ¿sí? Ahí estaba ubicado este espacio, el Salón Jardín Estrasburgo. Como evidentemente están viendo en la imagen, no se trataba de una sala de cine, era un salón, una cafetería donde la gente iba a departir, a conversar, a comer algo, y en ese espacio se adaptaron los dos elementos básicos necesarios para la proyección: el aparato proyector y la superficie que recibía la luz, esa luz proyectada, que era el ecran, ¿no? En esos primeros años, digo a partir de 1897, en los primeros años del siglo XX, los lugares que acogieron al cine fueron varios, muchos y diversos, así como el Salón Estrasburgo, también, por ejemplo, el Salón Edén, que eran espacios como les decía, de socialización, espacios gregarios, además de los salones, las cafeterías y algunos restaurantes. También en esos primeros años, lugares como los teatros, por ejemplo, fueron asumidos como lugares para el cine, ¿sí? Lugares de proyección cinematográfica. Ese es el Teatro Olimpo, en el Cercado de Lima, un edificio que tampoco existe ya en la actualidad, pero que estuvo ubicado en el lugar donde está hoy el Teatro Municipal, ahí en el Gironica, ¿sí? El Teatro Olimpo funcionó hasta 1916 y en algún momento fue demolido, y luego en 1919 se construyó lo que es hoy día el Teatro Municipal. Entonces, estas primeras funciones tenían lugar en confiterías, restaurantes, teatros, también en carpas circenses, carpas de circo, que tenían, digamos, las condiciones básicas, mínimas, en cuanto a tener el espacio que podía ser adaptado para colocar en un extremo un ecran, en el otro extremo un proyector, pero ciertamente entre todos estos espacios que mencionaba, restaurantes, teatros, carpas, los que presentaban mejores condiciones eran sin duda los teatros. En ese sentido, las salas de teatro fueron los referentes arquitectónicos que fueron retomados en cierta medida por las salas cinematográficas. También en ese sentido de cómo se adaptaban a esos espacios a la proyección cinematográfica, las carpas fueron las que tenían las condiciones menos favorables. No tenían un acondicionamiento acústico adecuado, en algunas ocasiones no tenían una buena, una buena independización, un buen trabajo en cuanto a evitar la influencia de la luz externa, por ejemplo. La disposición de los espacios donde la gente se sentaba para ver las películas tampoco era la ideal. En ese sentido, las carpas cinematográficas eran también, por esas condiciones menos favorables, también las más económicas, ¿sí? Entonces decía, entre estos espacios adaptados, que fueron los lugares asumidos para el cine en los primeros años, llega un momento en este contexto donde en 1909
se diseña y se construye la primera sala de cine ya pensada para ese fin específico, para proyectar películas, ¿sí? Esas primeras salas cinematográficas fueron ciertamente edificios con un despliegue arquitectónico en algunas ocasiones básico, no fueron necesariamente grandes proyectos arquitectónicos, edificios resaltables en su arquitectura, pero importantes sí, en la medida que fueron los primeros edificios ya no adaptados, sino diseñados para este fin. El primer edificio de la tipología arquitectónica de salas de cine fue el que estamos viendo en la imagen, el Cinema Teatro, que estuvo a cargo la construcción del diseño de un ingeniero, el ingeniero Juan Pardo, y que fue construido en 1909. Estaba en la antigua plazuela de la Micheo, que forma parte hoy de la Plaza San Martín. Si nos ubicamos en la Plaza San Martín, que no está muy lejos de acá del Mali, el Cinema Teatro está ubicado casi en un lugar muy cercano a lo que es hoy día la estación de bomberos, que está ahí en la calle Belén, ¿sí? Ahí estaba el Cinema Teatro. Un espacio, un edificio en el formato de sala única, ¿sí? Digo el formato de sala única porque el formato de sala cinematográfica que consumimos en la actualidad es el formato de los multicines, ¿no? Un edificio donde hay 6 salas, 8 salas, 12 salas, con una capacidad media o baja, 300, 400 personas, 200 personas. Cuando estamos hablando de este tipo de edificios, a lo largo del siglo XX estamos hablando del formato de sala única, ¿sí? Es decir, edificios que tenían capacidad no para 200 o 400, sino para 500, para 1000, para 1500, para 2000 o incluso hasta 3000 personas en el caso de Lima, ¿sí? El formato de sala única. Este primer edificio, el Cinema Teatro, tuvo capacidad para 580 personas. Entre esas otras salas, en ese primer momento de la tipología arquitectónica, también podemos encontrar, por ejemplo, el Teatro Colón, que es el que estamos viendo a la derecha de la fotografía, en un espacio donde el vacío de la Plaza San Martín ya existía, pero todavía no existía la plaza como tal. Esa fotografía debe ser, bueno, es de más o menos 1915, 1916. A la izquierda estamos viendo el edificio que vimos en la imagen anterior, el Cinema Teatro, y a la derecha el Teatro Colón. Sí, seguramente ya se dieron cuenta, el Teatro Colón no se parece tanto al estado actual del teatro en el momento contemporáneo, porque en 1940 tuvo algunas modificaciones en su arquitectura, ¿sí? Y si bien el Teatro Colón ha sido conocido desde su inauguración hasta ahora con ese título de teatro, ciertamente fue un cine. O sea, cuando uno revisa los planos originales del Teatro Colón, ya incluía en su diseño original una caseta de proyecciones para colocar un aparato proyector. O sea, tenía la doble condición de ser un cine y un teatro, ¿sí? Si bien, como les decía, la denominación históricamente ha sido de Teatro Colón. En un sentido similar, el Teatro Excelsior también fue conocido históricamente como Teatro Excelsior, pero cuando revisamos la planimetría del edificio, ya incluía desde sus inicios una caseta de proyecciones, es decir, también había sido pensado para funciones cinematográficas, ¿no? El Teatro Excelsior, que estuvo ubicado en el Jirón de la Unión, en el lugar donde está hoy día, donde hay unos multicines, creo, ahí en el Jirón de la Unión. Entonces, estos primeros edificios cumplieron la función de acoger a esas primeras funciones cinematográficas a inicios del siglo XX, donde el negocio cinematográfico ya se iba consolidando, empezaba a consolidarse, y también la tipología arquitectónica iba, digamos, ganando en complejidad, ganando en un mayor desarrollo técnico, espacial y constructivo de los edificios que acogían a este espectáculo cinematográfico. Entonces, digamos, para entender la importancia de las salas de cine a lo largo del siglo XX, creo que son importantes 3 factores. Un primer factor esencial, básico y tal vez, o seguramente el más importante, es el atractivo de las películas. Es decir, la gente iba a las salas de cine, pues por supuesto, a ver las películas, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una imagen de una cartelera cinematográfica del Diario del Comercio de 1935, donde ya en la década de los 30 se mencionaban, como podemos ver ahí, las salas de cine, las películas. En la parte superior dice el Cine Colón, el Excelsior, Folie Rouge, el Cine Princesa, Cinelandia, el Cine Electra, el Cine Porteño y las películas, ¿no? Vivamos de nuevo, Sola contra el mundo cambia, Víctimas del deseo, Sombras del pasado. El atractivo
de las películas era el eje principal de este desarrollo cinematográfico en el ámbito local. Entonces, las salas de cine acogieron estas películas, pero los atractivos, decía, el principal, el aporte cinematográfico de las películas no era el único. Además de las películas, resultaba importante también la dimensión social de esos espacios arquitectónicos. Es decir, la gente iba a ver las películas, pero también iba a socializar. Iba a conocerse, iba a conversar, iba a enamorarse, iba a cerrar algún negocio, a ver a otras personas. Los espacios cinematográficos entonces eran lugares donde la gente iba a ver a los demás, pero también iba a dejarse ver por los demás. Era un lugar donde la gente iba a ver y a ser visto, ¿no? Entonces, el cine en el siglo XX en Lima, las salas de cine tenían esos atractivos, las películas, la dimensión gregaria, y en ese sentido también podríamos mencionar una característica que de alguna manera agrupó en dos grandes segmentos a las salas cinematográficas. Por un lado estaba el grupo, el circuito de los cines de barrio, y por otro lado el de las salas de estreno. Los cines de barrio generalmente, estamos viendo una imagen ahí del Teatro Royal en el RIMAC, un antiguo cine de barrio, tenían la característica de estar ubicados en lugares no necesariamente de gran circulación comercial, de gran circulación, no eran nodos urbanos, no eran hitos urbanos, podían estar ubicados en una zona residencial, eran edificios de mediana envergadura y se llamaban cines de barrio justamente porque estaban insertados en los barrios y no necesariamente en las plazas o en las avenidas principales. El otro formato era el de la sala de estreno. Una de esas salas de estreno, por ejemplo, el Teatro Excelsior, ¿sí? En el Jirón de la Unión. Ahora, las salas de estreno recibían, como lo dice la denominación, las películas en un primer momento, en el momento del estreno, ¿sí? La primera semana, segunda, tercera semana. Cuando ya esas películas cumplían un ciclo, 2, 3 semanas o 4, pasaban a un segundo circuito que era el de los cines de barrio, ¿sí? Las salas de estreno, como los cines de barrio, presentaban en sus variantes también cierta segmentación del público, ¿no? Como podemos ver, en la parte baja, por ejemplo, estaba la platea, en un segundo nivel estaba la galería y en un tercer nivel más alto estaba la cazuela. Esto también definía cierta segmentación social. La platea era el espacio, la zona, digamos, de mayor, donde las entradas eran más costosas. La galería tenía un precio medio y la cazuela, la parte alta que estaba más alejada del ecrán, donde seguramente la visualización de las películas era un poquito menos cómoda, eran las zonas más populares. Entonces, incluso también dentro de las salas de cine había un carácter de segmentación social, si bien finalmente en el ingreso, en la salida, la gente interactuaba, conversaba, ¿no? Y tengo una imagen más para comentar algo sobre esta condición social gregaria del cine. Esta es una caricatura que encontré en la revista Mundial, si no me equivoco, del año 1913, y la caricatura decía el cine para los chicos y para los grandes, ¿no? Los chicos que estaban adelante, pues cerca al ecrán viendo las películas, y al lado derecho, supongo, los grandes, besándose, enamorándose. El cine tenía entonces, los cines, las salas de cine tenían también ese atractivo, ¿no? Además de las películas, los asistentes iban a socializar, a conversar, a enamorarse, a pasarla bien. Adicionalmente a estos dos factores, un tercer elemento importante era la arquitectura, ¿sí? Es decir, un tercer atractivo adicional era digamos, las características espaciales o constructivas del cine, del edificio, las comodidades, el confort que podría brindar ese edificio, esa sala de cine, la seguridad, digamos, la modernidad técnica que podía tener ese edificio, los nuevos implementos técnicos que podían hacer que ese edificio tenga mejor proyección, que las butacas sean más cómodas, los espacios eran más suntuosos. Entonces, al atractivo de las películas y el atractivo de la socialización se sumaba el factor importante de la arquitectura de las salas de cine. Y cuando menciono acá en el título apogeo tipológico, me refiero sobre todo a una etapa de mayor desarrollo constructivo,
donde se construyeron más salas, mejores edificios, durante algunos años en una cantidad muy importante, y me refiero al periodo básicamente de 3 décadas, entre 1930 y 1960 aproximadamente. Si hablamos de un momento de apogeo tipológico de la arquitectura de las salas de cine, lo podemos ubicar ahí, a mediados del siglo XX, entre 1930 y 1960 aproximadamente. Cuando decía que el edificio era un atractivo adicional, creo que una imagen como esta puede de alguna manera graficar esto que menciono, ¿no? Este es un anuncio publicitario del Gran Cine Teatro City Hall. Es un anuncio de 1944 que anunciaba que en la temporada 1945 se iba a inaugurar el cine, que finalmente se inauguraría en 1946. Se demoró un poquito seguramente la inauguración. Y como están viendo en este afiche, se anuncia al cine como un atractivo principal, ¿no? Dice el City Hall, la magnífica y moderna sala actualmente en construcción, dentro de las más severas exigencias de la técnica y el confort, un cine de suntuosidad única que, venciendo los obstáculos y franqueando barreras, será inaugurado en la temporada de 1945. Entonces, estos elementos que aportaban las salas cinematográficas eran otro de esos atractivos, ese tercer elemento importante que conformaban la oferta cinematográfica a mediados del siglo XX en Lima, en la ciudad. El City Hall, como saben, está ubicado, el edificio al menos todavía existe ahí en Breña, en la avenida Venezuela, muy cerca del cruce con la avenida Alfonso Ugarte. Hoy en día ya no funciona como cine, creo que es un espacio de culto, una iglesia, pero el edificio está ahí todavía en pie, ¿no? Entonces, en este momento de apogeo, a mediados del siglo XX, se construyeron muchos cines de barrio, muchas salas de estreno. Estamos viendo varias imágenes acá de estos cines, por ejemplo, el cine Coloso en La Victoria, el antiguo cine Teatro Gardel en Magdalena, un edificio más bien pequeño, el cine Petit Uarce en la avenida 15, de la avenida Petit Uarce en Lince, el cine Mundo en La Victoria, el cine Grau en la avenida Grau, ahí en el cercado de Lima, el cine Leoncio Prado en Surquillo, un edificio que ya fue demolido, otro edificio demolido también, el cine Mirones en la unidad vecinal de Mirones en el cercado de Lima, el cine El Porvenir en La Victoria, que tuvo capacidad para 2.600 personas, el Drive-In, el único autocinema que tuvimos en la ciudad de Lima, el cine Florida en Pueblo Libre, que ya fue demolido también, el cine Landia, ahí en el Jirón Amazonas, donde venden los libros antiguos, ya demolido también, el cine Visión, demolido también, el cine Orrantia, que está ahí en el cruce de Javier Prado con la avenida Arequipa, existente todavía, el cine Metro en la Plaza San Martín, el cine El Pacífico en el óvalo de Miraflores, el cine Alcázar en el óvalo Gutiérrez en San Isidro. Creo que he pasado 18 o 20 imágenes muy rápido, solamente para poder plantear o tener una idea aproximada de esa cantidad de cines que se construyeron en la ciudad en los años 30, 40, 50, también 60 del siglo XX, ¿no? Esta última imagen que estamos viendo acá, el cine Alcázar, estaba ubicado en el mismo lugar, en el mismo emplazamiento que ocupa hoy el Cine Planeta Alcázar, ahí en el mismo Ola Gutiérrez, ¿no? Obviamente con la gran diferencia de una imagen, estas fotografías fueron tomadas entre 1958 y 1960. Como lucía el óvalo Gutiérrez en 1960, pues hoy, 6 décadas después, es una imagen muy distinta a la que tiene hoy el óvalo, con muchos autos, con mucho tráfico, con mucha intensidad. El cine Alcázar estuvo presente, vigente, el edificio hasta el año 2000, cuando fue demolido, para la construcción de lo que es hoy en día el Cine Planeta Alcázar, ¿no? Este multicines que tiene creo que 8 o 10 salas. Voy terminando entonces. Este apogeo tipológico de la arquitectura de las salas de cine en Lima se caracterizó por la cantidad de cines, pero también por la calidad de algunos de estos edificios, ¿no? Hay algunos edificios, sin duda, de arquitectura importante, sobresaliente, como por ejemplo el Cine Roma, que está muy cerca al Parque de las Aguas, acá en la avenida Arequipa, en la cuadra 10, obra del arquitecto suizo Teodoro Krohn, un edificio de 1956, y además Krohn, un arquitecto muy importante cuando pensamos en la arquitectura moderna de mediados del siglo XX en el Perú, ¿sí?
Otra sala de cine importante como edificio, como arquitectura, el Cine Tauro de Walter Berhofer, también otro arquitecto importante de la arquitectura moderna a mediados del siglo XX, un edificio de 1960. Luego de este periodo de apogeo que se extendió durante estas 3 o 4 décadas, finalmente ya asistimos a un momento de crisis y de debacle de cines cerrados, ¿sí? Esta crisis cinematográfica del negocio que repercutió, por supuesto, en los edificios, en la arquitectura, empezó a plasmarse, empezó a identificarse en la década de los 70 y se hizo mucho más grave, mucho más álgida en la década de 1980. Esa crisis de estas grandes salas de cine para 1.500, 2.000 personas generó primero un cierre de muchos cines. Progresivamente cada vez más cines iban cerrando y estos cierres o esta inactividad generaba tres caminos que solían seguir estos cines que dejaban de funcionar. Uno, simplemente el cierre y el olvido. El cine cerraba y quedaba olvidado, abandonado. Otro era el cambio de uso. Muchos edificios cambiaban de uso y se volvían casino tragamonedas, o se volvían iglesias de culto, o se volvían playas de estacionamiento, almacenes, etc. Y así como algunas permanecían cerradas, otras salas cambiaban de uso, algunas otras, y lamentablemente cada vez más, seguían el camino irreversible, que era el de la demolición. Edificios que son salas de cine que eran demolidas, que siguen siendo demolidas en la actualidad, cada vez quedan menos para construir un edificio nuevo, ¿sí? Finalmente, entonces, lo que hila o lo que integra la tipología arquitectónica de las salas de cine y el cine en nuestra ciudad a lo largo del siglo XX, además de la arquitectura, además de los edificios y además de las películas, era esencialmente la condición gregaria de estos espacios, ¿no? Es decir, el hecho de ser lugares donde la gente iba a reunirse, a estar juntos, a ver una película, a reírse, a conmoverse, pero estando juntos, ¿sí? Un consumo distinto al que tal vez podemos tener en el momento contemporáneo cuando vemos en una plataforma de streaming una película en casa, que está muy bien y es muy cómodo, pero la esencia del cine era esa condición gregaria de gente que se reúne para estar juntos viendo una película, como sucedía acá en el Cinema Teatro, aquella primera sala diseñada y construida en 1909, como sucedía acá en esta imagen del cine Venecia de la década de los 80, ya cuando los últimos cines de sala U, con el formato de sala única, todavía algunos seguían funcionando, entre ellos el Venecia, y como sigue sucediendo en el momento contemporáneo con los multicines. Esta es una fotografía ya del siglo XXI de un multicine de la cadena VK, pero más allá del momento histórico a inicios del siglo XX, en los años 1980 o en el siglo XXI, se sigue manteniendo en las salas de cine esta condición gregaria, la gente que se reúne para ver una película. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Vamos a continuar con la presentación de Marco. Acá está Marco. Yeah. ¿Cómo estás, Marco? Ahora sí, nos puedes comentar sobre Cine San Martín. Buenas tardes para ustedes, ¿no? Sí. Primero agradecer a ti, especialmente a Saría Espinosa por la invitación, y agradecerlos a través de tu persona al Mali, a ATA y al Proyecto AMIL por esta oportunidad y por la excelente compañía de Mario Rivas, Carlos Rivas y Víctor Mejía. Eso. Listo, sí. Bueno, lo que yo quiero, ¿podrías poner la imagen 1, por favor? Sí. Sí. Lo que quisiera explicarles un poco es de mi experiencia personal sobre el cine, pero desde una mirada, de una experiencia más de como cine portable, una mirada interna del cine, ¿no? De cómo ha sido mi formación para crear este mundo particular, especial que yo vengo realizando, ¿no? ¿Tienes la primera imagen? Sí, voy a compartir un segundo la pantalla para sí, que tú también lo gracias. puedas ver. Acá está. Listo.
Ya, esa es. Entonces, lo que quiero compartir es tres etapas, que le llamo la idea del cine portable. Mi primera etapa es sobre en Cajamarca, donde yo he crecido, porque mi abuelo tuvo un cine, el que lo ven ustedes es el Cine Aurora, y mi padre tenía el Cine San Martín, que lo van a ver después. Entonces, en el Cine Aurora, perdón, acá está. Entonces, este Cine Aurora que ustedes pueden ver, está en la calle Amalia Puga, es una de las calles principales de Cajamarca, ¿ya? Entonces, en este cine, la historia es de que este cine empezó como un garaje, que mi abuelo a dos personas les alquiló el cine por 10 años. Entonces, cuando terminen o sea, de alquilar el espacio, al final mi abuelo se quedó con el cine, algo así fue, ¿no? Entonces él, después de 10 años, eso fue en el 1960, que realizó esta idea que mi abuelo, porque él se dedicaba a comercializar llevar productos de querosene, gasolina de la costa a la sierra, en su camión. Él tenía un camión. Entonces él llevaba eso y dijo, bueno, lo del cine le pareció una idea interesante. Entonces, donde ven está a la derecha, estas rejas, ese es el Cine Aurora. Incluso ese es hay una ficha ahí del cine, el cine teatro, no, perdón, el Cine Aurora, ¿no? Entonces, en este cine de niño, o sea, podía ver, era un mundo donde se mezclaba el cine macabro con el cine de Bruce Lee, de las películas de Sergio Leone. Entonces era un mundo donde podía entrar y salir con una libertad. E incluso después de las películas, con todos mis primos, que éramos bastantes, hacíamos el juego de volver a hacer el juego de hacer el impersonator, o sea, creernos que nosotros somos, por ejemplo, el bueno, el malo y el feo, y a jugar peleitas, ¿no? Crear toda esta dinámica de juego entre nosotros. Eso fue una etapa muy maravillosa, ¿no? Y en esta infancia también ver este cine macabro, por ejemplo, de transformación de cuerpos, del cine de Tailandia, de Japón, llegaban películas, como por ejemplo estas películas del monstruo borrachón, películas que en un contexto de Cajamarca, que era una sociedad muy conservadora y todo eso, entonces fue una cosa muy hilarante de poder descubrir el cine de esa forma, ¿no? Y el cine fue una manera de descubrirlo de una forma muy directa, muy vivencial, ¿no? Entonces, en ese momento el cine fue mi primera aproximación, digamos, como una forma primero visual, ¿no? No física arquitectónica, sino más visual e imaginativa, ¿no? Este cine, perdón, un momento, por favor. Claro, este cine estaba hecho de material noble, ¿no? Funcionó desde más o menos hasta el 2005, que hicieron una renovación del cine porque en esa época empezó el apogeo de los DVDs. Entonces se intentó renovarlo, ¿no? Pero al final la renovación duró como 5 años más, porque todo, digamos, se cerraron el negocio, y actualmente el cine, este cine, se llegó a dividir entre los dos hermanos, que eran 6 hombres y 6 mujeres. Y al final el cine lo dividieron como una torta y al final no quedó nada. Entonces ahora el cine digamos, está dividido entre apartamentos, una óptica y garaje. Entonces ese cine ya no existe ya. Lo que existe, claro, es la memoria nada más, ¿no? De toda esta historia detrás de este cine, ¿no? Que era
Era el primer cine en Cajamarca, el Cine Aurora, ¿no? Fue el primer cine que existió. Y sí, luego por favor pasamos a la segunda imagen. Ya, la imagen este es del cine San Martín, el cine Teatro San Martín, que este cine empezó, este es un cine que era de 1000 localidades, era 1000 localidades, entonces tenía platea y mezanine. A diferencia de la Aurora, como lo explicaba Víctor, o sea, el Aurora era más, digamos, es un cine más digamos, de barrio, digamos, porque tenía balcón, o sea, no tenía mezanine. El San Martín sí tenía platea y mezanine porque ya se lo adquirió, digamos, este es material noble, entonces se lo compró tal cual como está, ¿no? Porque hubo el boom del cine, le fue bien, dijo, bueno, hay que hacerle el cine. Entonces, entre el cine de San Martín y el cine Aurora había una distancia, digamos, de más o menos, ¿cuántos? De 1 kilómetro, habrá sido. Entonces, eran estos dos espacios que, digamos, uno podía ir y venir con una libertad, ¿no? de ver películas. La diferencia de las películas que se daban en San Martín, digamos, eran más cines de tipo, digamos, que le llamamos de culto. Entonces era más para ver películas que más específicas o más, como Víctor decía, de estreno, ¿no? Algo así era. Entonces había películas más específicas para verlas, ¿no? Películas más que era un poquito el público más específico. Pero igual, este cine también tuvo su apogeo, se llegaba a llenar, el cine había colas para entrar, ¿no? Era increíble. La gente vendía afuera sus cosas, ¿no? Los maníes que habían, mucha gente vendía ahí. Incluso cuando se llenaba había bastante gente. Entonces, hay un momento que, por ejemplo, también cuando llegó la decadencia del cine, más o menos, que aparecieron los DVDs, de 1000 personas para sobrevivir, se empezaron a dar películas con 5, 10 personas, ¿no? Para sobrevivir, porque ya no daba, ya nada, la gente no iba. Entonces era loco, era porque este espacio como templo quedaban abandonados, ¿no? Ya era imposible seguir con el negocio, entonces el negocio se tuvo que cerrar porque ya no era una opción de seguir adelante, ¿no? Entonces este espacio fue como, claro, al final ambos espacios, este espacio, por ejemplo, ya no pertenece a mi familia porque al final hubo problemas, porque no, o sea, pertenece a Volvo, por ejemplo, a esta empresa Volvo. Entonces ahora este espacio está abandonado, no existe, o sea, la fachada está toda dañada, el espacio adentro es vacío y el techo está caído, ¿no? Entonces, esto es digamos, la experiencia desde una infancia, una adolescencia, de crecer en estos dos espacios, ¿no? Entre un cine, digamos, que le podemos llamar de barrio y otro de culto, un cine entre las dos arquitecturas, una arquitectura más de adobe, de quincha, de madera, versus a un espacio que era de ladrillo, ¿no? Y los dos tenían su carisma, ¿no? El de la Aurora, por ejemplo, a mucha gente, por ejemplo, en el balcón, mucha gente iba borrachos a orinar, nadie controlaba, entonces era terrible. Acá en el cine había también problemas en el mezanine, porque muchos jóvenes iban a ser buenos a divertirse ahí. Entonces, tiene sus peculiaridades, ¿no? Mucha gente también se ha quedado dormida ahí después de las películas y tenido que sacar, venir la policía, bueno, historias particulares de estos espacios, ¿no? Después que ha habido espíritus, etcétera. Pero esa es más o menos la dinámica que había. ¿Podrías pasar, por favor, a la imagen 3? Bueno, esta es una imagen, lo que era a colores, lo que era el cine, ¿no? Lo que pueden ver.
Bueno, luego de esta etapa, yo voy en la universidad, me dediqué a estudiar pintura, ¿no? Y después de estudiar pintura, dije, regreso otra vez a Cajamarca de una manera más ¿cómo se llama? A regresar, a volver al cine. ¿Puedes, por favor, poner Alemán en 4? Entonces, entonces lo que hice fue, de alguna manera, hice lo que, bueno, Víctor ha mostrado cines. Yo hice un registro de cines en Lima, por ejemplo, de varios cines. Lo tengo las fotos, pero bueno, no quería recargarlo. Entonces estos, por ejemplo, son cines de provincia que había en Cajamarca, que luego se convirtieron en salas para reuniones de cultos religiosos, ¿no? O para otros propósitos. Entonces, estas salas ya quedaban, digamos, de una manera... entonces, cuando digo yo regreso, es una forma de ver no solo la magia de la visual, sino el espacio como un discurso más arquitectónico o artístico. Una forma de apropiarme de la memoria, de la historia para poder hacer un proyecto artístico o ver qué puedo yo hacer de esta experiencia personal, ¿no? de vivir en Cajamarca, ¿no? Puedes pasar por favor a la imagen 5. Entonces, esto, por ejemplo, también lo que se menciona, ¿no? De estos son los famosos cines de carpa, que también había no solo en Lima, pero en provincias. Entonces, el cine carpa también es parte de este espectáculo, que es otro discurso, ¿no? Porque también este discurso de cine carpa es muy, muy fascinante, porque ahí se llevaba, por ejemplo, los proyectores, ¿no? Se está hablando ya de un cine portable, de una memoria portable, que en este caso es... bueno, claro, porque se lleva el cine a otros espacios. Y entonces esta dimensión es muy particular porque ya abre el espacio del cine, ¿no? Por sí mismo, ¿no? Entonces ya no es la arquitectura que está sólida, cerrada, sino es más abierta, que puede moverse de un lugar a otro, ¿no? Es la idea de un cine que tiene toda su precariedad, ¿no? De todo un discurso muy, muy personal, digamos, y que la gente pueda acceder, ¿no? A un cine que no hay barreras, no hay formas de... O sea, porque ir ingresar al cine hay que pagar, hay que entrar, entonces era un cine más como que la gente va y disfruta, y no hay límite de edades, ¿no? Entonces es un cine muy particular. ¿Podrías pasar, por favor, a otra escena? Entonces, por ejemplo, en mi proceso, dije, ¿por qué no llevar esta idea de la memoria del cine a través del cine? Es la que le llamo la memoria portátil, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue en este proyecto, por ejemplo, hacer la maqueta de tela del cine San Martín como una memoria portátil, ¿no? Entonces, por eso hice esta idea de carpa, teatro, ¿no? Entonces, de una forma que la gente pueda ver. Entonces, por ejemplo, es un cine arquitectónico que remite a un modelo tónico y, digamos, que puede llevarse a cualquier parte, ¿no? Y hay como le llaman, una yuxtaposición de estéticas en donde se lo muestre, pero bueno, lleva este discurso de todo el mundo puede entrar, ingresar y ver lo que se proyecta. ¿Puedes pasar a la otra, por favor? Entonces, dentro de este proyecto presenté... yo, como que crecí en una provincia, entonces tengo este discurso de ir y venir, viajar de Lima a Cajamarca. Entonces, para mí, por ejemplo, Chacalón, Lorenzo Palacios Quispe, es como bueno, es el rey de los cerros. Y encontré una historieta y lo que hice fue, digamos, dibujar directamente en cuadro por cuadro la imagen de ese cantante y con música de él, pasarlo a través de un proyector ruso, la historia de Chacalón, ¿no? Y de alguna forma esto para mí refleja un poco mi experiencia de vida, de trabajo y de viaje, ¿no? Con lo que he estado realizando hasta ahora. Sí. Gracias. Gracias, Marco.
Ahora vamos a continuar con la presentación de Mario. Muy buenas noches. Espero que estén entreteniéndose mucho, nosotros bastante, porque realmente es un lujo estar esta noche invitados al Mali. Agradezco mucho la invitación a Zaira. Estar con Víctor y con Marco es para mí una especie de reencuentro familiar. Ambos han dejado huellas en el espacio que creamos con Sonia en el año... Empezó como en el 86, digamos 1986. Somos personas de cine con Sonia. Desde el año 75, 74, empezamos a conocer personas de cine. Éramos muy jóvenes y nos fuimos involucrando, y sin saber muy bien qué cosa era lo que queríamos hacer, terminamos teniendo una carrera de más de 45 años en la cinematografía, que nos han llevado a conocer cineastas maravillosos, a conocer productores horribles, a poder estar en el Festival de Cannes invitados en 5 oportunidades, gracias a la sala de cine, porque el cinematógrafo, del cual voy a empezar a comentar en un momento, necesitábamos un reconocimiento. Y desgraciadamente a veces el reconocimiento no viene en nuestro país, sino viene de afuera de nuestro país por la labor que realizamos, ¿no? Entonces nos aliamos con las salas que eran similares a las nuestras. Voy a leer brevemente en la página título 11 de Creación del Cinematógrafo de Barranco. Este es el testimonio de las ONG 101 Cinearte del Cinematógrafo. Se llama 101 porque don René Riva, que tenía una sala de cine llamada el Cine Palermo en Jesús María, junto con su esposa, igual que yo con Sonia, pero ellos nos llevaban 40 años de adelanto, cerraban su sala. Palermo era un sitio conocido porque al frente del Cine Palermo había una heladería maravillosa que hacían helados de... Correcto, exactamente. Y entonces habían helados de palta, de cualquier sabor, maravillosos. Entonces, don René no estuvo alejado de la realidad que mencionó Víctor hace un rato y tuvo que cerrar su sala y desarmó las butacas. Las butacas son unas butacas antiguas hechas en Estados Unidos de fierro forjado y tienen como un marco en el asiento como de roble, porque es una madera indestructible, no se pica, etc. Estoy hablando de butacas como de los años 30. Yo hoy día, en el año 2024, veo televisión en mi butaca de 1930 y es muy cómoda y es indestructible. Y además, bueno, si se malogra un poquito la puedo reparar porque es mecánica. No son como las butacas de ahora que uno se echa y se queda dormido. Entonces, voy a leer. Compramos las butacas y compramos 101 butacas. Teníamos plata para comprar 101 butacas. Entonces decidimos ponerle a nuestra ONG 101 por 101 butacas, que eran las que entraban en un espacio parecido a una sala pequeña. Entonces cuando Sonia y yo somos de la década del hipismo, digamos, un poco como que vivimos parte de su apogeo y luego también su decadencia y su declive y el paso a otros periodos, a otras épocas ya más modernas. Había la guerra de Vietnam y entonces nos oponíamos a la violencia y
y se hablaba mucho en esa época, los libros de Martha Harnecker y los análisis de cómo los medios de comunicación manipulaban a la población y nos hacían, digamos, acostumbrarnos a que el rico podía someter al pobre y que el rico siempre iba a ser más alegre y contento que los pobres, y entonces nos oponíamos a eso y cuestionábamos. Siempre la generación, digamos, de mi generación fue una generación que cuestionaba permanentemente el status quo, la manera de un poco lo que nos está pasando ahora también, ¿no? Entonces, cuando decidimos hacer la sala, para nosotros lo más importante era construir un espacio que sea sólido institucionalmente. No queríamos un espacio que lo inauguráramos emotivamente, emocionalmente, y que al poco tiempo iba a fracasar, y sabíamos que podía fracasar si es de que nosotros no lo consolidábamos. O sea que la fortaleza institucional de 101 Cinearte, el cinematógrafo, está vigente 45 años después. A pesar que no estamos dando películas hoy en día, nosotros continuamos en actividad. Hemos ganado premio del Ministerio de Cultura para restaurar materiales de los archivos que hemos sabido preservar en la medida de lo posible con nuestras limitaciones económicas, de infraestructura, etcétera. Y estamos participando nuevamente en los concursos para un nuevo proyecto de una película de corte experimental. Y yo personalmente continúo a mis 68 años filmando activamente documentales o ficción, etcétera. Entonces, cuando tuvimos un abogado maravilloso, hippie, igual que nosotros, pero de pelo corto y que le gustaba disparar, pero era hippie. Pero era una persona maravillosa, le encantaba la salsa, vivía intensamente y conectábamos con él mucho y nos reíamos sobre todo mucho con él en esa época. Entonces nos dijo: ¿qué cosa es lo que ustedes sueñan de su cine? ¿Qué cosa es lo que quieren que su ONG sea? Entonces, cuando llegamos a esa etapa, decidimos esto. Dice, ¿no? El objeto de nuestra ONG es programar, apoyar y realizar actividades culturales de diversa índole, que sin perjuicio de ser incrementadas se orienten a proyección, filmación y cualquier otra actividad anexa al cine y al video. Ya en 1988 nosotros veíamos que el video, algo iba a pasar con El Señor de la Cámara. El video iba a tener importancia, todavía ni pensar en las computadoras, estamos hablando del 88. B, realización de forums, como ahora, seminarios, cursillos, charlas y conferencias sobre diversos temas relacionados a la cultura y al arte. C, constituir en el local institucional una galería de exposiciones para muestras de pintura, fotografías, esculturas, etc. D, puesta en escena y presentaciones de obras teatrales, así como la de toda serie de actuaciones artísticas personales y grupales, sin perjuicio de que nosotros podamos organizar todas las actividades que hemos mencionado en cualquier parte del mundo, no solamente constreñidos a nuestro espacio físico, pero tuvimos nuestro espacio físico, y nuestro espacio físico para mí tuvo un bautizo maravilloso con Víctor, porque Víctor Mejía, que es un arquitecto, y uno dirá que tiene que ver un arquitecto con el arte. Bueno, tiene que ver mucho. Y entonces él sacó una producción que yo no imaginé que iba a tener el peso, porque pesa bastante el libro, ni la importancia emocional e institucional que fue que nos visitara, fotografiara y nos entrevistara, y nos sacó en este libro maravilloso que se llama Ilusiones a Oscuras, donde
Hay unas fotos, creo que te pasé, Zaira. Sí, este libro maravilloso que es una especie de fundacional para nosotros, aparte de, digamos, de todos los aspectos como tener un RUC, estar inscritos en aquella época en el Instituto Nacional de Cultura, y hoy día seguimos inscritos en el RENCA y en el RENTOCA, o sea que somos una entidad completamente vigente y tenemos licencia. Y nuestra licencia fue muy inteligente y hemos puesto en jaque a los funcionarios públicos con los cuales estamos discutiendo cada vez que tenemos que sacar certificado de defensa civil. Y es de que en nuestra licencia dice Sala de Arte y Exhibición de Películas. Entonces, les cuento una pequeñísima anécdota. El miércoles pasado fueron de la Municipalidad de Barranco a ver el tema del certificado de licencia, y cuando llegaron no vieron butacas, ni vieron proyectores. Entonces nos dijeron, no, ustedes se han equivocado, tienen que sacar otra licencia, tienen que ir a comercialización porque acá no hay ningún cine. Entonces el día de ayer estuve yo en la municipalidad bastante alterado porque luego de 45 años seguimos explicándole a los funcionarios qué cosa es la cultura. Y la cultura somos las personas, y la cultura evoluciona, y una sala como el cinematógrafo y una institución como el cinematógrafo no podría evolucionar si es de que no fuéramos personas abiertas, si es de que este papel que leía antes hubiera solamente mencionado que íbamos a proyectar películas. Entonces nosotros, por eso menciono que en nuestra Constitución tenemos esta apertura completamente hippie de soñar qué cosa es lo que queríamos, dar charlas, seminarios, etc. Y es lo que ha ocurrido en el cinematógrafo. Entonces, de ahí viene otro hallazgo maravilloso, que es la coincidencia con Marco Pando. El hijo de un amigo de mi promoción, maravilloso, que fue Miguel Segarra, que fue un curador, nos invitó, conversó con nosotros para hacer una muestra muy especial que se llama Transiciones, donde participaba Marco Pando, Gloria Arteaga y Silvia Rodríguez. Y Marco llegó con una serie de artificios y cajitas con focos de luz, la cafetería, que no era cafetería en ese momento, era como un depósito, hicimos una pantallita, la cerramos y luego colocamos en todo el pasadizo del cinematógrafo que Víctor conoce, la imagen que ustedes han visto de Chacalón con la guitarra es de este tamaño. Marco tiene el talento de dibujar lo que ustedes han visto ampliado acá en el tamaño de un fotograma de 35 milímetros, rayando la emulsión de una película cualquiera. Es una persona con un talento y una sensibilidad maravillosa, y por eso digo que me alegro, es una especie como de reunión, de encontrarnos con familiares que no vemos hace tiempo esta noche, y entonces poder estar con Marco y con Víctor es muy bonito. Entonces hicimos esta muestra, recuerdo a Miguel Segarra, el curador, hijo de mi amigo que desgraciadamente ya no está con nosotros, y bueno, lo menciono porque creo que es importante recordarlo porque tuvo un talento muy grande y una actividad muy prolífica con ATA, Alta Tecnología Andina, y diversas organizaciones de tipo cultural que organizaron las primeras muestras de videoarte. Dicho sea de paso, en el cinematógrafo pasamos, como dijimos acá, video. Entonces, no nos cerramos solamente a pasar buenas películas, sino que también hicimos muestras de videoarte, como La Muerta de Fermín Tanguis, o las películas de Juan Manuel Calderón, que vive actualmente en Nueva York, que está por filmar un último largometraje, y otros realizadores más que en este momento no recuerdo. Y no nos limitamos solamente a eso. De otro lado, es importante también
concatenar la historia que contaba Víctor sobre las salas, porque él se quedó en las salas de Lima que tenían, pues, como el Cine Barranco, 1000 butacas. O sea, era alucinante entrar a una sala con imagínense, 1000 asientos. ¿De qué tamaño tendría que ser este edificio y el tamaño de la pantalla para colocar 1000 personas cómodamente sentadas en una sala? Y habían unas que menciona Víctor en su libro que tenía 2500 butacas, 2500, inmenso. Entonces las salas cerraban, vivíamos una época conflictiva, habían apagones, empezaban los primeros ataques terroristas en la ciudad, y entonces luego de buscar con Sonia dónde hacer la sala, dónde la construimos y ver muchos lugares, decidimos hacerla en nuestra casa. Vivíamos en una casona barranquina de 1922. Entonces, 1920, perdón. Entonces, contamos con el concurso de un arquitecto barranquino que nos entendió y que pudiera hacer una remodelación de la casa, que tenía techos de pino oregón con vigas, como las casas barranquinas, una altura de 4 metros 20, 4 metros 25 de altura, y nos permitía poder construir una cabina de proyección y colocar nuestras 101 butacas de 101 Cinearte en la sala. Luego nos dimos cuenta que 101 butacas en ese espacio era demasiado, no era muy cómodo, entonces retiramos algunas y dejamos más o menos en 67 butacas el aforo de la sala. Las otras las desarmamos y las guardamos. Y nos compramos un grupo electrógeno pequeñito y lo pusimos en la puerta para la época de los apagones, y empezamos a programar películas que eran rechazadas en las salas y ciclos de cine que tenían las embajadas, y empezamos a transformarnos en un espacio donde la gente, igualmente con la filmoteca que había acá en el Museo de Arte, empezamos a tener una programación ecléctica, muy diferente. Nosotros programábamos diferente a lo que se programaba acá en la Filmoteca, pero también presentábamos obras de arte, o sea, películas muy interesantes, ¿no? Desde cine mudo, musicalizado en vivo, que eso no se hacía en el Perú desde hacía 100 años, porque empezamos a pasar películas mudas con músicos de jazz o de rock experimental, y pasábamos El gabinete del Dr. Caligari, Nosferatu el vampiro, Buster Keaton, El navegante, muchas otras películas más, y además cine europeo, cine soviético, y dábamos funciones con desde 3 espectadores hasta sala llena. Así era irregular la asistencia del público, y llenábamos la programación con muchos horarios de proyección. Empezamos inclusive dando funciones a las 11 de la mañana, pero desgraciadamente no funcionaron y fuimos reduciendo. Entonces, al igual que las salas, bueno, lo primero que nada no nos dieron mucha, no fueron muy positivos hacia nuestro futuro, porque, por ejemplo, íbamos a la CONAESIA, donde los distribuidores y nos decían, no, 70 butacas, eso no es negocio, no van a poder subsistir. Pero si logramos subsistir fue porque la sala era propia, era de nosotros, el local era propio, entonces no teníamos que pagar un alquiler. Ya en los años 2000, que íbamos sintiendo la pegada del video, iban apareciendo ya las pantallas planas, tuvimos este proyecto de acá, que ustedes ven, estudiantes, y Jaime Rasuri, compañero Luna Victoria, Jaime Luna Victoria, perdón, que era nuestro animador cultural. Entonces, la proliferación del consumo de drogas en el distrito de Barranco era muy fuerte, bueno, en todo el mundo, pero
vivíamos localizados allí y logramos, gracias a una amiga llamada Carmen Barrantes, que es una incansable trabajadora de ONGs, con su, digamos, ella como piloto, logramos elaborar un proyecto para enseñarle a los chicos a ver buenas películas. Pero esas buenas películas las seleccionamos de un paquete enorme de películas para que pudieran contener los contenidos que la currícula escolar del Ministerio de Educación quería transmitir a los estudiantes. Entonces, convocamos un equipo maravilloso de psicólogos, profesores, una profesora, en realidad Carmen Vázquez de Velasco, una persona maravillosa con un conocimiento sobre educación inmenso. Ella tenía un proyecto que se llamaba Zumbi en Barranco. La contratamos para trabajar, contratamos a Luna Victoria y otros animadores culturales y amantes del cine y que supieran del cine, y elaboramos este proyecto que se llama Vamos al Cine, Cineforum, guía metodológica, que este es el libro 1, que es todo el marco conceptual sobre la importancia de la educación en valores, sobre el uso del buen tiempo, el uso del tiempo libre, que era otra de las razones por las cuales la gente asiste al cine, con el uso del tiempo libre. Y toda la parte final es básicamente la currícula del Ministerio de Educación desglosada hasta llegar a una película que contiene los contenidos que el Ministerio deseaba transmitir a los estudiantes. Y entonces en el libro 2 tenemos las fichas técnicas de la película que pasábamos, más todas las cosas que tenían que llenar los alumnos respecto a las películas que veían, qué personaje consideraban que era el personaje negativo, cuál era el personaje positivo, qué valor era el que transmitía la película o qué valor no transmitía la película, etcétera. Pero como somos hippies de la época hippie, decidimos además que los profesores no eran los profesores, sino que los profesores eran los estudiantes. Entonces los estudiantes eran los que evaluaban la metodología. Entonces dimos funciones gratuitas financiadas por la Embajada Norteamericana durante 2 años, a las que asistieron 3.000 estudiantes del distrito de Barranco, hombres y mujeres, de colegios nacionales, privados, católicos y laicos, de manera gratuita. Y con la acumulación de toda la información de las evaluaciones que hicimos de los estudiantes, produjimos estos 2 documentos. Nosotros tenemos acá, en esta parte roja, la recomendación del uso de la guía metodológica por el Ministerio de Educación del Perú en todos los colegios a nivel nacional. Pero ¿qué sucedió? Que la realidad peruana es la realidad peruana y es sorprendente. Y entonces cuando fuimos al Ministerio de Educación, al área de implementación de metodologías, las personas con las cuales nos comunicábamos y les contábamos la experiencia se quedaban dormidos. No les en pocas palabras, no les interesaba. Imprimimos 2.000 guías metodológicas que las hemos dado a los profesores de los colegios que siguieron la metodología con nosotros: Colegio Arnaez, Reyes Rojos, San Julián, San Luis, Santa Rosa, todos los colegios de Barranco, muchos colegios de Barranco. Y hemos repartido al colegio Rudy Echegaray de Punta Negra la guía metodológica, y hemos dejado guías metodológicas a la Municipalidad de Barranco. Este es un proyecto que hicimos en el año 2000.
Yo y Sonia nos cansamos, o Sonia y yo, perdón, nos cansamos de tocar las puertas del ministerio para que por favor pusieran en práctica esta guía, porque la demostración de que esta guía metodológica, o uno de los elementos que nos lleva a entender que era interesante, fue que los chicos más avesados o de carácter difíciles o conflictivos de todos los colegios que participaron, que eran los chicos del colegio Arnaez, la sala D del colegio Arnaez, o sea, digamos como decir, los que se comportaban peor en el colegio, a la hora que había función, o sea que tenían que venir al cinematógrafo a ver la película, formaban en el patio del colegio. Y le exigían al profesor que tenían que ir al cinematógrafo a ver su película y a llenar las fichas. La experiencia la cerramos, y ya para terminar, con los padres de familia que vinieron, los padres de esos chicos vinieron al cinematógrafo, les pasamos la misma película que vieron los chicos, hicimos el cineforum y tuvimos que votar a los papás porque no se querían ir de la sala. Conversábamos acerca de sus problemas, decían que estaban totalmente identificados, que qué bonito que pudieran los chicos, en vez de estar en la clase aburridos, ir a una sala de cine y tener una discusión y aprender algo. Y esa fue, digamos, la mejor recompensa para nosotros. Con esto termino y les agradezco mucho su presencia. Y solamente un último detalle. Nuestro contexto como país en este momento está completamente fatal. Hemos conversado con los colegas que estamos esta noche, digamos, en esta reunión. Gracias por venir también a ustedes. Pero estamos regresando al año 80 o a los 90, perdón, y han mutilado la ley de cine, la ley de apoyo a la cultura, este Congreso infame que nos gobierna, y es muy importante que compartamos todos los peruanos lo que está sucediendo. Y hay que terminar con eso porque nos están llevando por el mal camino. Estamos retrocediendo en el tiempo y perdiendo una serie de logros democráticos que hicieron que nuestro país sea diferente a como cuando empecé a trabajar en medios de comunicación, y nos están llevando hacia atrás, estamos retrocediendo y va a ser bien difícil poder avanzar si es que nuevamente van a copar los medios de prensa, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la SUNEDU, etc. Entonces es muy importante que les manifestemos, por lo menos desde nuestro punto de vista cultural, nuestra oposición a lo que está ocurriendo, y la sociedad civil es muy importante ya que no contamos con nadie que nos represente, ¿no?, actualmente. Entonces esperemos que esa situación pueda revertirse en algún momento. Muchas gracias. Perdón, no tenemos mucho tiempo para las preguntas. Han sido muy interesantes la participación de todos nuestros ponentes, y de hecho justo cuando Víctor mencionaba este momento de crisis y de clave, debacle del cine, con su reflexión histórica, también pensaba todo lo que estamos pasando en estos momentos y todo lo que se está viviendo con esta comunidad y con todo lo que se está proponiendo hacer. Y no nos queda desde el museo ser una institución que promueve la libertad, no creativa, de que se puedan generar una plataforma para la difusión de la creación misma, ¿no? De hecho, nosotros
A partir de nuestras exposiciones nos queda poder generar estas plataformas de conversación, ¿no? Y también de difusión, ¿no? Tratamos también a partir de nuestros recursos, siendo una institución privada sin fines de lucro, ¿no? De poder tener y generar los espacios, ¿no? La muestra de Rosa Barba incluso nos ha permitido acercarnos a la Filmoteca de la Católica, nuevamente repensar lo que fue la Filmoteca en el museo, ¿no? Y ver qué posibilidades tenemos para nuevamente generar una plataforma de difusión y de presentación de creaciones cinematográficas, y que espero que se pueda llevar a cabo en un futuro próximo, ¿no? En todo caso, solo quería, bueno, quizá no tenemos mucho tiempo para conversar mucho más, pero sí me parecía muy interesante estas dimensiones que mencionó Víctor sobre el mismo espacio de los cines, ¿no? Desde la presentación, ¿no? De creación cinematográfica, su dimensión social, de congregar un público, ¿no? Y también el aspecto arquitectónico, que creo que los tres han mencionado, ¿no? Desde sus ámbitos, ¿no? Hablar del cine de la década del 60, de la experiencia del cine en Cajamarca, ¿no? Un cine familiar que también aporta mucho a la memoria infantil, al escuchar a Marcos, y pienso en lo que cada uno de nosotros también puede recordar y el impacto que pudo haber tenido en nosotros la primera vez que visitamos un cine, por ejemplo, ¿no? Y de cómo a su vez hemos ido alimentando, ¿no? Y teniendo cierta curiosidad que despierta también el cine en nosotros mismos, ¿no? Y que claro, con el paso del tiempo y la transformación y el avance tecnológico, ahora el formato de streaming es lo que da otras posibilidades también, ¿no? Pero que el recurso del espacio no se va a perder, ¿no? La congregación y esta dimensión social no se va a perder siempre que existan, ¿no? Los espacios de cine. Quizás solo quería mencionar si tienen alguna experiencia que puedan compartir de algún momento que generó mayor impacto, digamos. Por ejemplo, yo sé que Marcos, tú, además de que tu familia pues tuvo estos dos cines, también trabajaste en los cines, ¿no? Tuviste trabajando como proyeccionista, como boletero y como muchas otras funciones, pero imagino que debes tener muchas experiencias, muchas historias, ¿no? Alrededor, quizá la proyección de alguna película que quizá tuvo la mayor convocatoria, no sé, o sea, pienso en diferentes experiencias que pudieron haber sucedido en los cines de tu abuelo y de tus padres, ¿no? También en el cinematógrafo de Barranco, y me imagino que a nivel histórico, Víctor, deben haber muchas historias alrededor. Quizá solamente como para mencionar algo y por supuesto una reflexión de lo que se está llevando hacia el futuro del cine en el Perú, ¿no? Sí, gracias. Sí, y vos rapidísimo, sí puedo mencionar, gracias por la pregunta. Yo solo quiero recordar de que cuando los últimos, como dicen arañazos de gato para subir al cine, fue cuando el Cine San Martín lo querían, como había competencia entre los multicinemas, se lo intentó hacerlo dos salas, una arriba y otra abajo, o sea, el mezanine convertirlo en otra sala. Entonces se puso otro ecran, otra pantalla arriba. Fue una locura y se recicló máquinas de Chiclayo de Trujillo para hacer proyectores no de carbón, sino con lente xenón, que ahora se usa mucho. Bueno, ahora no sé si ahora pone proyectores. Y se hizo el cambio de carbones, de proyectores de carbones a lámparas xenón. Y las últimas películas que vi fue la de, ¿cómo se llama? Kill Bill y Bands of New York, pero fue espectacular porque en toda su dimensión, con sonido estéreo, lámparas xenón, fue maravilloso. O sea, ver cómo ves todo este proceso detrás del cine y ver también cómo colapsa, ¿no? O sea, eso nomás. Gracias. Sí, sobre lo que tú mencionas, Zaira, tal vez alguna experiencia. Recuerdo
una experiencia cuando tenía creo que 8 o 9 años, o sea, más o menos en los años 80, debe haber sido 85, 86, o perdón, no, un poco más, porque ya recuerdo que fui al cine con un par de amigos. Debemos haber tenido 13 años, habiendo 14 años, que fuimos al cine Colina. Recuerdo el antiguo cine Colina que estaba en Miraflores, en la calle Berlín. Era un edificio muy grande, pero el recuerdo que tengo era de lo impactante que era el espacio vacío. O sea, ya ahí debe haber sido 1989, 90, como les decía, a los 13, 14 años, y éramos mis 2 amigos, yo y una persona más. Éramos 4 personas en una sala con capacidad para 1.400 espectadores, ¿no? Pero en ese momento era muy joven, ni por asomo pensaba que luego iba a investigar sobre esta tipología arquitectónica, pero recuerdo eso. Y lo otro, ya durante el proceso de investigación, recuerdo mucho a las personas que trabajaban en las salas de cine, con quienes tuve la suerte de dialogar, de conversar, de conocerlos, entre ellos, por supuesto, también Mario. Recuerdo al señor Boy, era su apellido, a Rita, que era el propietario del cine City Hall. Rita trabajaba haciendo el mantenimiento, la limpieza, también en la boletería, hacía diferentes labores. Recuerdo mucho el gran afecto que tenían ellos por la sala, ¿no? Y también la tristeza que tuvieron cuando la sala se cerró, ¿no? Entonces, lo primero que se me viene a la mente son esos 2 momentos, esos 2 recuerdos, ¿no? Hubieron muchas anécdotas que hemos pasado a lo largo de los años. Una de ellas que fue como mágica el representante de Soft Export Film trajo a la Filmoteca 7 películas de Andrei Tarkovsky en 35 milímetros. Un realizador que se los recomiendo, es alguien que creó un cine metafísico, religioso casi, en la Unión Soviética. No entiendo cómo logró la magnificencia de esas obras. Y Sonia vino a recoger las copias acá a la Filmoteca y le pusieron un trolley, un carrito de madera donde pusieron todas las latas. Una copia de película son 7 latas, que es esta altura, pesa como los diablos, y las películas de Andrei Tarkovsky duraban 3 horas 45, entonces era más grande todavía la cantidad de latas. Y las puertas estaban cerradas y la llevaron por la puerta principal del museo, la abrieron y se dio de bruces con el anda del Señor de los Milagros. Fue una especie como de primer contacto místico con Tarkovsky. Luego, cuando las películas llegaron a Barranco, exhibimos Solaris. Hay un interrogatorio a un piloto que va al planeta Solaris, que lo envían los rusos a ver qué pasa, porque la estación espacial que está en el planeta Solaris tiene a los científicos que están allí anonadados, embelesados, y no quieren dejar el planeta Solaris. Entonces se envían a una nave espacial, la nave espacial regresa a la Tierra y en una reunión igual que acá, en esta mesa, digamos, todos sentados, le dicen al piloto: cuéntenos qué cosa es lo que usted encontró en Solaris. Entonces estábamos en la sala del cinematógrafo, sala llena, no sé si Armando Robles o Chicho Durán iban a hacer el conversatorio al finalizar la película. Y en eso el piloto le hacen la pregunta y la pantalla de la sala se pone blanca, toda blanca. ¿Y qué sucede en un cuarto oscuro cuando uno proyecta la luz del proyector sobre la pared blanca? ¿Qué sucede? Se ilumina, se prende, y entonces te das cuenta que estás en una sala con un montón de gente. ¿Ok?
Pero eso Tarkovsky lo hace adrede. Pero yo dije, me voy a la cabina, salí corriendo de la sala, subí a la cabina y me fui donde don Grimaldo Ticlavilca Ardela, mi operador de cine, que había recorrido muchos cines en Lima. Don Grimaldo era una persona muy buena. Y con las justas lo detuve para que no corte la proyección. Porque cuando aparece lo que se llama el líder, la cola de la película, la cola es blanca, transparente. Y entonces yo dije, él va a querer cortar la película, y la película recién empezaba. Así que lo logré contener. Y la última anécdota para terminar, dimos en conjunto con la Filmoteca la retrospectiva más grande que se ha hecho de Luis Buñuel en América Latina, con la Embajada de Francia, la de España y la de México. Y estaban programadas las películas por orden cronológico, así que la primera película, o la segunda que proyectamos, era El perro andaluz. Y en la tarde, mientras hacíamos la prueba, un perro se metió a la sala y se fue hasta adentro. Y nosotros nos quedamos, estábamos dando El perro andaluz y de pronto un perro se mete dentro de la sala. Habrá sido Buñuel. No sé si tienen alguna pregunta que quisieran realizar. ¿Qué más o menos simultáneas piensan acerca del cinematógrafo en el futuro, digamos? O sea, ¿va a ser como 3 siglos o poco? El cinematógrafo está vivo, como te mencionaba. Estamos haciendo la devolución de 4 cortometrajes que hemos restaurado gracias al Ministerio de Cultura, a DAFO, que son una película, un cortometraje del año 1960 y 3 cortos más. En uno de ellos trabajé, Música para los dientes, Hombres de viento de Gianfranco Anichini con José Antonio Portugal, y Zoológico de Juan Bulita, que es una persona a la cual se le quiere mucho porque amaba el cine y hacía unas presentaciones maravillosas cuando funcionaba el Cineclub del Ministerio de Trabajo. Y actualmente hemos presentado un proyecto más para realizar una película de Natalia Grande, y es para desarrollo de proyecto. Y nos mantenemos vigentes. La sala no está dando cine ahora, se están haciendo obras de teatro, es un taller se hace teatro. Alquilamos la sala porque somos propietarios, pero como institución continuamos trabajando, y quién sabe, en algún momento podríamos reabrir la sala o sabe Dios que estamos abiertos, digamos. Pero también igual son varios años de trabajo y queremos tomar las cosas con calma. Exhibir, o sea, tener una sala de cine es mucho trabajo, sobre todo si tienes que programar, exhibir, cerrar la sala, abrir, hablar con las distribuidoras, y el mayor trabajo es evitar que los municipios se enteren de que uno existe, porque lo que los municipios hacen sencillamente es tratar de fastidiar, nunca están apoyando, a pesar que siempre hemos pedido, siempre ha sido al revés, siempre en realidad en todas nuestras actividades aparece la Municipalidad de Barranco, pero digamos que el retorno es siempre ingrato. Gracias. Bueno, muchas gracias a los que han asistido a este conversatorio. Sí, tiene una pregunta. Sí. Bueno, ha sido muy interesante para mí recordar muchas cosas. Por ejemplo, una de las fotos que pasó Víctor, había un cine que fue el cine que fui por primera vez cuando tenía 3 años. Y me quedé impactado con el cine, a tal extremo que le transmití eso a mi hija y ahora es hija. Y bueno, ahí va el cinematógrafo, probablemente nos hemos visto en algunos de los cines de los años
Gracias. Pero me interesó el cine acá en el Perú con el apoyo de la provincia. Hay un esfuerzo, pero no hay ganas de un apoyo real. Y la cultura peruana, que son trabajos de jóvenes peruanos con tanto talento y iniciativa, disciplinante que está pasando con esta nueva ley de cine, la espalda de la realidad, la espalda de lo que el pueblo quiere realmente. He visto muy seguido a las películas que han estado haciendo últimamente. Me he quedado con una tristeza y una alegría a la vez que está apareciendo nuestro cine. Está naciendo, está, como dice una criatura que quiere caminar, pero nadie lo apoya ni le da sustento. Eso me da mucha pena y en cuanto a lo último que han tocado es la situación social y política de San Martín. Yo creo que hay que ser todos, cada peruano que se siente vivo o con dignidad, no olvidar su historia y ser como el mundo. Así, resistir. Y parece mentira cada persona que transmite un concepto de dignidad. Yo creo que tal vez hagamos algo para que pueda también repercutirse en algo, ¿no? Porque todo lo que estamos viviendo hace muchos años es una generación que está matando, y construir una generación nueva demora pues 30 años y tenemos que hacer algo. Yo los felicito y de verdad me hubiera gustado que mucha juventud interesara en cine estuviera presente. Como dice mi esposo, tuvo la suerte de mi hija que le dieron una beca para estudiar cine en Alemania, y ella pues está allá con Palestina, con los jóvenes cineastas aprendiendo, ¿no? Con todo lo que es. Qué pena me da que bueno, yo los felicito a los expositores, a los jóvenes presentes, y hay que tener realmente la esperanza. Sé que eso es lo que tengo que hacer siempre. Gracias por hacer estas charlas y me gustaría que en otra oportunidad, en otro desarrollo de los temas de cine, que sean invitados a sí. Eso es todo. Gracias. Sí, lo felicito. Muchas gracias, en verdad. Nosotros también estamos terminando, digamos, esta exposición, que los invito a que puedan visitarlas. Está todavía hasta este domingo, y el viernes vamos a tener un ciclo de cine experimental también, donde vamos a presentar también algunos proyectos, unas proyecciones en nuestro auditorio. Así que también están invitados, el ingreso es gratuito y empezamos a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Gracias.